tu padre, tu madre, tus familiares, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Pensó en vos y lo hizo. Mire lo que tiene a su lado, dígale, pensó en vos y lo hizo. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, tenemos un relato muy interesante. ¿Cuántos de ustedes pensaron en hacer algo alguna vez y nunca lo hizo hasta el día de hoy? Levánteme la mano. Los pies no, las manos nomás. ¿Cuántos pensaron hacer algo alguna vez y hasta el día de hoy no lo hicieron? Y no estoy hablando de régimen. Porque todos los domingos me dicen lo mismo. Mañana empiezo, pastor. El lunes, viste que el lunes el día y el martes ya nos olvidamos. Pero verdad que muchas veces, muchos de nosotros, y creo que cada uno de nosotros, hemos pensado en hacer algo y nunca lo hicimos. Pero este mensaje es, pensó en vos y lo hizo. Lo hizo. Dice Lucas capítulo 22, versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Después de la cena, ¿no? Después de haber cenado, después de haber instituido la cena, el Señor dice que se fueron al monte de los olivos junto con los discípulos. Dice que los discípulos lo siguieron. Y si dice que los discípulos lo siguieron, significa que Jesús no le dijo, vengan conmigo. Él dice que se levantó de la mesa, salió, y dice que los discípulos lo siguieron. Es interesante esto, hermanos. Hay veces que nos tienen que decir hacer algo. Hay veces que nos tienen que llamar para hacer algo. Pero es distinto cuando uno lo hace de corazón. Y los discípulos no recibieron, síganme. Síganme, no los voy a defraudar. ¿Cuántos se acuerdan? No lo voy a defraudar. No me quiero meter ahí, déjeme salir de ahí. Pero los discípulos lo siguieron. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren. ¿Qué le dijo? Mírelo al que tiene a su lado y dígale, les dijo, oren. Ahora sí le da una orden. Antes no le dio una orden y lo siguieron. Pero ahora que estaban allí, ¿qué les dijo? Oren. ¿Para qué? Porque Jesús nunca te va a dejar algo sin explicarte. La Biblia nunca va a decirte algo sin explicación. Dios no te va a decir algo sin explicación. Dios se hace entender. ¿Lo tengo acá? Entonces le dijo, oren que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Punto y coma. Si hay un punto y una coma, significa que hubo un paréntesis allí. Hubo un momento. Le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa.
Él sabía lo que iba a sufrir. El viernes, ¿no? Veíamos y decía alguien que lo que veíamos en esa película, que fue yo me acuerdo que en mi casa, ¿cuántos vieron películas de Jesús en blanco y negro? No me vas a decir que vos las viste en colores. Sí. No, en blanco y negro, ¿no la viste vos? Ah, era chiquito. Sí, yo también era chiquito. Y desde aquel entonces hasta la película de Mel Gibson, siempre vieron a Jesús, era como que se le notaban, que lo pintaban con una fibra. Viste que se notaba que era. Por ahora era simbólico. Pero cuando vino esta película, fue tan agresivo ver lo que hacían, cómo estaba. Yo le decía a la pastora, fíjate qué bien que está esa parte cuando él está así, que lo quieren levantar y parecía un sachet de leche. ¿Viste? Porque de tantos golpes, tanto lo que estaba sufriendo, ¿no? Ahora, es interesante que en la película esa se muestra menos del 50% de lo que padeció. Y es la película que más se asemeja, ¿no? Imagínense todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo lo que le dolió. Él sabía que todo eso le iba a acontecer. Por eso le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Diga conmigo, punto y coma. Y sigue diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Cuándo se le apareció el ángel? Cuando él dijo, yo voy a hacer tu voluntad. No sé si usted alguna vez tuvo experiencia con ángeles. ¿Cuántos tuvieron experiencia con ángeles? Levante la mano. ¿Los demás no? Nosotros tuvimos mucha experiencia con ángeles. Muchísimos. Existen los ángeles. Pero no se ven. Uno dice un ángel. No sé si usted ve estos adornos. Por el Facebook parecen que fueran 2 ángeles, ¿no? 3 conmigo. Así lo tratan al pastor, con ese respeto. Pero escuche esto, pero los ángeles no se van a aparecer como, puede ser que se aparezcan así gigantemente, alguien lo ha visto, enormes, ¿no? Pero los ángeles son personas que, algo que usted y yo podamos entender, ¿me sigue? Pero que entendemos que son ángeles. A ver, dice que se le apareció el ángel, pero ¿cuándo se le apareció el ángel? Cuando él dijo, voy a hacer tu voluntad. Si usted quiere ver que el cielo le responda, aprenda a hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y va a ver cómo el cielo le responde enviando a sus ángeles, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces es hora de aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén, enseñanza. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Note, 2 veces le dijo, oren para que no entren en tentación. Ahora, recién estábamos allí y como yo le decía, ¿cuántas veces usted pensó hacer algo y no lo hizo? ¿Cuántas veces se nos pasó por el pensamiento y después de un tiempo algo le recordó que usted pensó y dijo, uy, ¿sí lo hago? ¿Le pasó? Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, cuando yo hago un proyecto de vida, ¿sabe qué es un proyecto?
¿Cuántos saben lo que es un proyecto? ¿Qué es un proyecto, Ana? Ok, pero ¿cómo plasmo ese proyecto? El proyecto, yo lo voy a explicar. Un proyecto es un pensamiento plasmado en un papel. Eso es un proyecto. Un arquitecto, cuando diseña una casa, usted lo va a ver que el tipo dice, sí, porque acá está la pared, acá está el techo. Usted no ve nada. No ve nada. El tipo lo ve. ¿Por qué? Porque lo tiene acá. Y después, ¿qué hace? Va al tablero y hace el proyecto. Y dice, esto va así, va así. Esto primero acá, después esto, después el techo, después la ventana, después esto. Un proyecto. Un pensamiento puede quedar en la mente o un pensamiento puede bajar y quedarse en un proyecto. Pero cuando ese proyecto se lleva a la realidad o se lleva a la acción, ese proyecto se convierte en una realidad. ¿Qué digo con todo esto? Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito, una idea de Dios, un proyecto que fue plasmado en Jesucristo. Y Jesucristo lo llevó a cabo y fue una realidad. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, que cuando vienen esos pensamientos, no son suyos esos pensamientos, son pensamientos de Dios. ¿Cuántas veces usted estuvo orando sobre algo y le vino, uy, si hago esto, ¿le pasó alguna vez? Ese es el momento de levantarnos y empezar a escribirlo para que sea un proyecto y después llevarlo a la acción. Pero ¿cuántas veces hemos pensado hacer algo y solo queda en eso, en un pensamiento? Ahora, la oración de Jesús en Getsemaní, ya va a ir entendiendo, tranquilo. Estoy ahí tratando de que entienda. La oración de Jesús en Getsemaní, primero él cuando dice, si quieres pasa de mí esta copa, cuando él está hablando así, está hablando en la carne. Él está hablando en la carne. Acuérdese que el único que tenía dos naturalezas, una divina y otra humana, era Jesucristo, el único. Ahora, él, todo lo que llevó a cabo, lo llevó prácticamente en la carne, lo que sufrió en la cruz, lo que lo golpearon. Cuando él dice estas palabras y dice, si quieres pasa de mí esta copa, él sabía él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Él estaba hablando en la carne. Pero note que no hubo respuesta, porque hay un punto y una coma allí. ¿Sí? Cuando él pide que Dios le pase, ¿por qué no hubo respuesta? Piden y piden mal, por eso no reciben, porque piden para su propio deleite. ¿Está entendiendo la palabra? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando allí? ¿Jesús sabía o no sabía lo que tenía que hacer? ¿Y qué pidió? ¿Sabe de qué habla esto? ¿Y qué es lo que Dios me hablaba? Que muchas veces cuando pasamos un problema, ¿qué le pedimos al Señor? Señor, Señor, sacame de este problema. ¿Cuántos de ustedes le pidieron alguna vez a Dios, sacame de este problema? Sacame de esta situación. ¿Cuántos le pidieron? ¿Le pidieron? ¿Y cuántos no recibieron respuesta hasta el día de hoy? ¿Sabe por qué? Porque ese problema no es para matarte. Esa dificultad que estás atravesando no es para matarte, sino para prepararte para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Imagínese que Dios le sacaba el pasar por la cruz. ¿Qué hubiera pasado? Supongámonos, no dice la Biblia, pero supongamos, ¿qué hubiera pasado si Dios le saca el problema a Jesús? Le saca toda esa agonía, todo ese problema, todo eso. ¿Qué pasa si le saca la cruz? ¿Qué hubiera pasado?
¿Qué cree usted? Ahora estaríamos todos contando camalote allá, ¿viste? Comiendo sanguchito, mamuchito allá en la costanera. ¿Para qué vamos a estar acá? ¿De qué nos sirve? Pero hubo un punto y una coma. Tenga esto en mente, ¿eh? Acuérdese, punto y coma. No se olvide de esto. Así que cuando Jesús le pidió al Padre que pasara esta copa, lo que estaba haciendo era hablando en la carne. Él estaba hablando en la carne. Por eso no hubo respuesta del cielo. Ahora, cuando Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya, habló en el Espíritu. ¿Y qué ocurrió? El cielo respondió. Y eso es lo importante que usted y yo necesitamos. No levante la mano, pero lo digo por el Espíritu en este momento. Ese problema que estás pasando ahora, esa necesidad y esa dificultad que está teniendo ahora, es hora de decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no me vas a sacar el problema, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame el entendimiento de cómo pasar, porque yo creo que como resucitaste a Cristo de los muertos, si este problema me mata, también vos me vas a resucitar. Porque lo dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que anímese en este tiempo. No le pida a Dios, no le pidas a Dios que te saque el problema, sino que te enseñe a hacer qué va a pasar después de este problema. Porque el problema que tenés, y lo digo por el Espíritu, y el problema que tenés no es para matarte, sino para que tu fe crezca, porque Dios tiene cosas grandes para vos. Punto y coma. Jesús pensó en ti. Entre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, punto y coma, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hubo un tiempo, el punto y el coma es para un tiempo. Nosotros lo leemos ahí, ¿y cómo lo leemos? Si quieres pasa de mí esta copa, punto y coma, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hubo un tiempo en esa oración que no está escrito. Ahora, ¿qué es lo que lo hace cambiar de opinión a Jesús? ¿Qué? Yo decía, Señor, porque Dios me habló de esto. Y lo que yo estoy compartiendo con ustedes es lo que Dios me dijo. Entre ese punto y coma, y Señor, hágase tu voluntad, hubo un tiempo, un lapso. No sé si segundos, no sé si minutos, no sé si décimas de segundo, no sé, pero hubo un tiempo que a Jesús lo hace cambiar de pensamiento. Porque el pensamiento era que me pase la copa, pero después cambia el pensamiento y dice, no mi voluntad sino la tuya. ¿En qué cree que Jesús pudo estar pensando en ese momento? Mírelo al que tiene a su lado y dígaselo por el Espíritu. Jesús pensó en vos. ¿Sabe por qué cambió de chip? Porque Jesús dijo, si yo no muero en la cruz, Ivette, Anita, Patricia, Abel, Enrique, Marcela, los Britos, Mari, Héctor, cada uno de ustedes, Juan Carlos, no van a tener vida eterna. Se van a morir en sus pecados y sus delitos. Por eso digo que pensó en vos. Y porque pensó en vos, cambió de pensamiento, se levantó y lo hizo. No solamente quedó en un pensamiento, no solamente quedó en un pensamiento, sino que Él pensó en vos y lo hizo. Cuando Jesús pensó en vos porque te amó.
Por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensó en vos porque te amó. Pensó en vos y oró por vos. Oró por mí. En Juan capítulo 17, versículo 20, tenemos el registro que estaba por ir a la cruz, pero antes oró por vos y por mí, porque nos amó. Y dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oró por vos, oró por mí. Hace 2000 años Jesús oró por nosotros. Cuando Jesús pensó en vos, te perdonó. Y lo demostró en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Primera frase. Ayer yo anoche hablé de las 7 frases de Jesús. Esta fue la primera frase, que Jesús crucificado dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo le decía a los hermanos anoche: hermanos, ¿usted cree que Jesús estaba hablando de quién cuando él estaba colgado de la cruz? ¿De los que lo clavaron, de los centuriones? ¿Estaba hablando de los judíos, de los religiosos que le dijeron crucifíquenle? No, Jesús estaba hablando de vos, estaba hablando de mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo hablaba anoche y decía: hermanos, qué importante es saber perdonar. Qué importante es saber perdonar. Y a veces decimos: no se merece el perdón. Y es verdad. Cuando alguien te hizo algo malo, no es digno de tu perdón. Te hizo algo malo. No es digno de que lo perdonemos. Sin embargo, Dios me dijo en una oportunidad: decime una cosa, ¿vos eras digno de que yo te perdone? No, Señor. Y si vos, sin ser digno, yo te perdoné, ¿por qué no podés perdonar a aquellos que vos creés que no son dignos? No hay nadie digno de perdón, sin embargo Él nos perdonó. No hay nadie digno de perdón, sin embargo Él nos perdonó. Y cuando Jesús dice: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo le decía anoche: escúcheme una cosa, mi hermano, cuando una persona, viene un tipo y mata a otro, esa persona no sabe lo que está haciendo. Y usted me dice: sí, ¿cómo que no sabe lo que está haciendo? Está matando a uno. Sí, pero detrás de ese muerto hay una familia, hay hijos, hay padres, hay hermanos, hay amigos. No saben lo que hacen. Cuando roban, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando alguien habla mal de vos, perdónalos, no saben lo que hacen, porque no saben el dolor que te causan, no saben el dolor que le causan a otros. Por eso dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a lo mejor usted me puede decir: ah, pastor, ese tipo sabía lo que estaba haciendo. Sí, en ese acto, pero detrás de ese acto hay muchos actores que él no sabe, porque un asesino no conoce si tiene hijos, si tiene hija, si tiene padre, si tiene madre, si tiene amigos, abuela, tío, no sabe.
Porque las noticias te dicen mataron a fulanito. Y todo el entorno que quedó, ¿de quién se acuerda de ellos? Ahí está la palabra perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es un consejo de mi corazón a tu corazón. Cuando tengas que perdonar a alguien, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No se lo merecen. No se merecen tu perdón. Y tenés razón. Pero yo tampoco merecía el perdón. Y Dios me perdonó. ¿Sabe por qué? Porque me amó. ¿Sabe por qué lo perdonó a usted Jesús? No porque usted era bueno, Si usted está acá, usted y yo éramos exactamente lo mismo que un ladrón, que un asesino, porque para Dios no hay grado de pecado. Porque algunos dicen, mató a 3, le pegó un tiro, otro tiro, mató a 3. Pero no se necesita un revólver para matar a una persona. Usted puede matar a una persona con una palabra. Puede dañar a una persona con una palabra. ¿Sabía eso? Y el arma más peligrosa que tiene el ser humano no es un revólver, no es un cuchillo, es la palabra. Porque la palabra hablada tiene poder, dice la Biblia. Entonces, tenemos que aprender este punto, amados. El punto y coma, hubo un tiempo donde Jesús pensó en vos. Y Jesús no pensó si mataste a alguien, si robaste, si... Él dijo, Señor, lo tengo que perdonar. Porque no saben lo que hacen. Levante su mano derecha y diga conmigo, ahora entiendo que Jesús pensó en mí. ¿Cuántas veces dijiste, nadie se acuerda de mí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dijiste, ni el pastor se acuerda de mí? Gloria a Dios que el pastor no se acuerde de vos. Dale gloria a Dios. Porque cuando el pastor no se acuerda de vos, el que se acuerda de vos, ¿sabe quién es? Es el Señor. Y yo prefiero que el Señor se acuerde de mí. Él me llena. Aprendamos esto. No estoy sacándome responsabilidades ni estoy sacándole responsabilidad a nadie. Simplemente le estoy enseñando a cómo vivir una vida feliz en la presencia del Señor, sabiendo que Jesús pensó en vos. Jesús pensó en vos. Y yo quiero que cuando usted se vaya de este lugar, se vaya con este pensamiento. Jesús pensó en mí. Aunque no lo merecía, me perdonó. Me amó y se entregó en la cruz del Calvario. Jesús pensó en vos y te amó. Y porque te amó, oró por vos. Y Jesús pensó en vos y te perdonó. Y porque te perdonó, se levantó de la oración y fue y lo hizo. Murió en la cruz por vos y por mí. Lucas 23, 46. Y ya estoy terminando. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo, consumado es. Todo lo que tenía que hacer lo hice, Señor. ¿Y sabe para quién lo hizo? No lo hizo para Dios. No lo hizo para Él. Lo hizo para vos y para mí. Y una de las cosas que Jesús nos enseña como cristiano es a no pensar por nosotros, es pensar por el prójimo. Es decir, como Cristo me amó, yo tengo que amar a mi prójimo. Como Cristo me amó, así tengo que amar a aquel que mandó una macana conmigo. Y perdonarlo como fui perdonado yo. Aunque no lo merecía, Él me perdonó. Gloria a Dios. Jesús pensó en ti porque te amó. Y porque te amó, te perdonó.
Y porque te perdonó, pagó el precio que tenías que pagar vos y yo con su vida, con su propia vida. No solo pensó en vos, sino que se levantó y lo hizo. Por eso el Señor merece que le demos toda la gloria, merece que lo sirvamos, merece que le contemos a la gente en este tiempo que hay un cambio en Cristo Jesús, que hay una nueva forma de vivir, y esa forma de vivir se llama Jesucristo, el que Dios resucitó de los muertos y hoy nos acordamos de Él. Póngase de pie y dele su mejor aplauso al Cristo que resucitó. Su mejor aplauso, vamos.